Cada vez se ve más difuso esto. Hoy me preguntaba un amigo, exdiputado, Carlos Asmiti, el diputado Asmitia, exdiputado Asmitia, me decía, mira, ¿y cómo están? ¿Cómo ve la participación? Pues la veo difícil, y me comenta, hay 34 partidos. 34 partidos. Y faltan más. Faltan más. Entonces, 34 partidos que no tienen conocimiento de marca, cuyos líderes son totalmente desconocidos, que no hay posibilidad de competencia, porque ante los dinosaurios como Suri Ríos, ya dijimos sin dinosaurio Suri, el dinosaurio como Suri Ríos, Sandra Torres, Roberto Arzú, Mulet, que ya hicieron una campaña, incluso Manuel Villacorta, ¿cómo puede una persona que aspira a tener una candidatura independiente como vos competir? Bueno, esa es la parte más difícil y es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta para estas próximas elecciones, y es que tristemente vamos a competir o va a haber una elección con la misma ley electoral de las elecciones pasadas. Eso significa que van a existir, o lo más probable es que existan los mismos problemas de comunicación, los mismos problemas de campañas electorales, los mismos problemas de pautas, etcétera, que se dieron en la elección pasada. Y eso sin hablar de la discrecionalidad que existe y la imposibilidad que la ley electoral estableció desde la legislatura pasada en cuanto a que un líder político se pueda promocionar en las redes, se pueda promocionar ante la gente. Es más, es prohibido y es inconstitucional a mi criterio, es prohibido que uno pueda manifestar su deseo de ser candidato a cualquier posición. O sea, eso es una violación a los derechos de libre expresión del pensamiento, de libre expresión, pero además de participación, porque como tú bien dices, ¿cómo va un líder o lideresa a darse a conocer si la misma ley electoral se lo prohíbe? Y es más, le otorga la discrecionalidad al Tribunal Supremo Electoral para que decida si para ellos eso es campaña anticipada, y en su caso si lo inscriben o no lo inscriben. Entonces de ahí ya empezamos mal para tratar de promover nuevos liderazgos. Ahora, empecemos con el artículo de la idoneidad, ¿verdad? O sea, una persona que está en pleno ejercicio de sus derechos en Guatemala. Ejemplo, Pollo Ronco. Van a decir, no, es que él no es idóneo. ¿A criterio de quién? El hombre se declaró culpable, pagó su condena y jurídicamente ¿tiene derecho o no tiene derecho? Como abogado te pregunto. Jurídicamente sí tiene derecho, por supuesto. Entonces, ¿el derecho es objetivo o subjetivo? Tiene una parte objetiva y tiene una parte subjetiva. Lo que pasa es que recordemos que la Constitución no es solamente jurídica. Su nombre lo dice, es una Constitución política de la República de Guatemala. Entonces, cuando hablamos de idoneidad, de honorabilidad, estamos hablando de elementos no solo jurídicos, sino también políticos y sociales, ¿ya? Muchas veces ahí sí que el escarmiento social, el escarmiento público, digamos, de lo que sucede en el actuar de la vida privada de una persona, se transmite a la vida pública. Entonces muchas veces no estamos hablando de una idoneidad o honorabilidad jurídica propiamente dicha, sino más política y social. Entonces hay que tomar ese elemento, especialmente para los cargos públicos. A ver, muchos funcionarios han sido ya tildados, muchos condenados y han cumplido sus condenas por tema de corrupción cuando fueron funcionarios públicos. A mi criterio, eso les quita la idoneidad para que vuelvan a ocupar un cargo público, porque ya comprobaron que estando en un cargo público abusaron de su autoridad y se metieron a actos de corrupción. Entonces, de ese tipo de idoneidades que creo que está hablando la Constitución política. No estamos hablando de temas jurídicos. Yo hablando también hablando de la subjetividad en los criterios del Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, hoy, el Tribunal Supremo Electoral frena la cancelación del partido Prosperidad Ciudadana. Carlos, nadie va a estar de acuerdo conmigo, pero para mí que no hubieran cerrado el Patriota. Para mí que no hubieran cerrado el Líder. ¿Por qué? Porque las instituciones políticas sobrepasan a los líderes. Bill Clinton cometió un error, Nixon cometió un error con el Watergate. ¿Y acaso cerraron el Partido Republicano o el Demócrata? Las instituciones son conformadas por miles de afiliados y estos son
el candidato presidencial o el secretario general. Lo que conviene, lo que corresponde es cambiar junta directiva y sigan así, porque sí, pero si es que fueran verdaderas instituciones políticas, pero como son partidos hechos a la medida del candidato. Pero no tanto eso, el tema jurídico ahí es que desgraciadamente, ojalá en Guatemala tuviéramos un sistema en el cual la responsabilidad es de los candidatos o del líder político. Aquí no. Veamos el mismo ejemplo, cancelaron al Partido Patriota y cancelaron al Partido Líder, pero los funcionarios, y es más, por delitos electorales, de campaña electoral ilícita, y los candidatos que ganaron a través de esos partidos se mantuvieron en sus curules, se mantuvieron en la presidencia, se mantuvieron en las alcaldías. Lo idóneo y lo correcto hubiera sido que si cancelan ese partido, hubieran perdido todas las curules y todos los cargos públicos que hubieran ocupado, porque quien se benefició de una campaña electoral o fondos ilícitos de campaña fueron los candidatos, en realidad no fue el partido. Y aquí la responsabilidad sí la acarrea el partido, lo cual a mí también me parece ilógico, porque ¿de qué nos sirve cancelar al partido si los candidatos que fueron los que se beneficiaron siguen en el puesto? Ahora, por ejemplo, un candidato a alcalde, un alcalde que gana de un partido X, ¿qué va a saber de lo que hace la vicepresidenta? No tiene nada, vamos. Sí, no, pero es que estamos hablando de que en esos casos fueron fondos de campaña. Y eso significa que los fondos de campaña sí se utilizaron en las campañas desde la municipal hasta la presidencial. Sí, pero hay veces que los unionistas no los tocan. Ahí esa es la discrecionalidad. A los unionistas no los tocan. Es correcto, pero... Es la discrecionalidad. Exacto, pero entonces estamos hablando de un lado de la ley y el otro el problema de la discrecionalidad del Tribunal Supremo Electoral. Y vamos, por ejemplo, a mi caso específico en cuanto a la candidatura independiente sin partido político. La ley no me prohíbe a mí ser candidato sin partido político. No me exige, ¿sí?, o no hay una norma que me exija taxativamente que yo participe postulado por un partido político. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, en todas sus instancias, declaró a su discreción de que como hay un artículo que dice que los partidos políticos tienen derecho a postular, que solo ellos pueden, y le agregaron esa discrecionalidad y esa arbitrariedad sin tener ningún fundamento legal. Ahora, aclaremos aquí a los televidentes y radioescuchas de RCN. Carlos Cerezo Blandón intentó ser candidato presidencial en las elecciones pasadas de una manera independiente. Vamos a preguntarle algo, Carlos, ¿en qué países se da el tema de las candidaturas independientes? Prácticamente en todos los países del mundo. O sea, en todos los países del mundo se puede ser candidato presidencial independiente. Estados Unidos, Francia, todo. Prácticamente en Centroamérica, incluso Guatemala y Nicaragua son los únicos países en donde no se puede o no existe o la discrecionalidad no lo permite, porque en la ley sí está claro que quien tiene el derecho a participar es el ciudadano o la ciudadana, no son los partidos políticos. Nosotros estamos viviendo en Guatemala, desgraciadamente, una democracia corporativista. Incluso hay otra violación, y bueno, tú eres exconstituyente. El Congreso, dice la Constitución nuestra, que se elige o se integra por diputados electos directamente por el pueblo. Y resulta que ahora los partidos políticos son los que escogen una lista, se la proponen al electorado y uno tiene que escoger de esa lista. Para mí esa no es una elección directa. Una elección directa. ¿Cómo sería una elección directa? Una elección directa es cuando yo puedo votar por ti con nombre y apellido directamente, indistintamente que yo tenga que votar por un partido político o no. Bueno, ahí entramos a otra cosa, ¿no? Lo que es la ley electoral, que no tuvo una reforma, y ahí es donde nosotros vemos el origen del mal, digo, el origen del mal. Alguien me decía, bueno, ¿y cómo arreglamos esto, Richard? Culpa suya por la Constitución. No, mijo. Vea, la ley electoral ha sido manoseada. La ley electoral tiene errores. Así es. No permite la participación democrática de la gente. Votación nominal, subdistritos para mí son básicos. Digamos, una campaña electoral para diputado, ¿cuánto podría costar? Actualmente. Primero hay que tomar en cuenta el costo
de la compra. candidatura para comprar y pagarle al partido para que uno pueda ser candidato en una posición ganadora. Entonces ya ahí ya vamos incurriendo entre 1 y 5 millones de quetzales dependiendo del lugar y dependiendo de la lista. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos ese costo. Y el partido. Y luego una campaña para una diputación en los primeros lugares, imagínense en la lista nacional, podría costar 20, 25 millones de quetzales. Esa es una inversión que de alguna manera hay que recuperar. Desgraciadamente así es. Y los partidos y los diputados que compran sus candidaturas lo que hacen es llegar al Congreso o a las alcaldías o al puesto que lleguen a recuperar tristemente ese dinero. Ave María. ¿Ya? Y tomando en cuenta, hay un elemento más, que un diputado puede estar ganando entre 2, tal vez máximo 3 millones de quetzales en su sueldo ordinario en los 4 años de Congreso, de labor legislativa. Está complicado. Se tiene que meter a otros negocios y se tiene que meter a corrupción si es que quiere recuperar el dinero. Entonces estamos en un sistema completamente viciado en el que tiene más dinero puede tomar más decisiones. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos acá. Buen día, amigos televidentes y personas que nos ven a través de las redes sociales o a través de la multiplataforma de la red Radio Televisión. Soy Richard Shaw y ahora estoy en la ciudad de Las Palmeras, Escuintla, ubicado cabal en la estación El Camino, una estación que recién acaba de estrenar nuevas instalaciones. En la carretera que va hacia Puerto Quetzal, de regresito, cuando usted viene del puerto, usted puede encontrar esta estación Puma totalmente renovada. Una estación super café. Quiero que me acompañen porque está buenísimo el lugar. Pues este lugar aquí se ha distribuido la revista C4 por años, pues como 10 años desde que empezamos, ¿verdad? Con la familia que tenía esta gasolinera. Pero resulta que ahora han hecho una renovación espectacular. Ven ustedes acá toda esta nueva disposición que ha generado la familia de Puma con este estilo de café, donde hay artículos de primera necesidad, acceso también a los cajeros automáticos, un área para comer y por supuesto una muy buena cantidad de oferta en el tema de comida rápida, desde sándwiches, hot dogs hasta pasteles y un café muy especial. Así que amigos, yo los invito a que cuando estén ustedes por Escuintla, vengan y se tomen un delicioso café aquí en Super Café. Pero lo mejor, espérenme a tomar un cafecito, es que mientras ustedes escogen la comida, las bebidas que van a llevar, los deliciosos pasteles que hay acá, también pueden tener acceso a la mejor lectura del camino. Y es que en la estación Puma del Camino también está la revista C4. Bueno, así que amigos televidentes, radioescuchas y personas que nos ven en la multiplataforma de la red Radio Televisión y revista C4, ya saben, cuando vengan del puerto en la carretera de Puerto Quetzal, ustedes pueden parar en estación El Camino y llevarse una revista C4 y también tanquear con sus alimentos preferidos y la mejor gasolina. Así que los esperamos en estación El Camino, el café. La red televisión, la red, conectados con vos, siempre con vos. Ahora se ve la radio, la red televisión. RCN, la red televisión, la red, conectados con vos, siempre con vos. Regresamos acá con Carlos Cerezo Blandón en los estudios de Conexión GT.
Carlos, estamos haciendo un diagnóstico patético, un diagnóstico que nos da diarrea cívica. ¿Por qué? Porque no hay salida. Dime qué hacemos. Porque aquí yo ya topé de veras, hablar con vos, así como le digo aquí les fallase, hablar con vos me da depresión. Bueno. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar definitivamente tiene que haber un acuerdo social y político para tratar de cambiar la ley electoral y de partidos políticos. No podemos seguir con esta ley en la forma en la que está, no podemos seguir con un monopolio de los partidos políticos. Pero Carlos, ¿cómo vas a querer vos que los partidos políticos van a afilar el cuchillo que les va a cortar la garganta? Bueno, hemos visto algunos ejemplos, por eso dije un acuerdo político y social. Hemos visto cómo el Congreso de la República ha dado marcha atrás con algunas leyes cuando se ha rodeado el Congreso, cuando la gente ha salido a la calle, cuando ha habido presión social, cuando ha habido presión política, cuando ha habido presión internacional de la cooperación internacional y de los gobiernos internacionales, a efecto de que den marcha atrás con algunas leyes. Se puede hacer para que den marcha adelante, ¿verdad? La comunidad internacional, cuando le interesa ciertas cosas, presiona hasta directamente al Congreso de la República y consigue cosas. Ahora, esa es una vía y es la vía correcta. La segunda vía es que tiene que existir, y estamos a punto de iniciar un proceso electoral, tiene que existir una unión, una unidad político-social, ¿sí? No necesariamente ideológica, sino para apoyar un candidato que le pueda ganar a los candidatos de lo que se ha llamado el pacto de corruptos, que hoy por hoy está gobernando, ¿sí? Porque hay que arrebatarles el gobierno. En una democracia, la forma de llegar al gobierno es esa. Pero vemos que la oposición, la contraoferta de eso, lo único que hace son manifestaciones de convocatoria pírrica. Sí, porque pero ya viste la última convocatoria, habían 30 personas. Sí. ¿Y quién quiere manifestar? ¿Qué ciudadano de nosotros de frente quiere manifestar? A la par de la pirulina, a la par de un circo ahí. Esto no es expresión ciudadana. Pero lo que yo estoy hablando es una unidad electoral. Sí, una unidad para las próximas elecciones. Un frente unido Exactamente. Y se ha dado. Lo vimos en el 74, por ejemplo. ¿Cuándo? Lo vimos en el 85 incluso hubo algunas alianzas de partidos y hubo un movimiento, la gente estaba cansada, entonces en el 85 tu señor padre nos pegó una chamarrea horrible, hermano. Bueno, la misma Constitución, yo les diría que la misma Constitución del 85 en todo el proceso, la Constitución, la elección de la constituyente sí fue una convocatoria, un acuerdo político, social, exactamente. Y además la gente es la elección con mayor porcentaje de asistencia, 88% Entonces, de votación. Sí hay posibilidades, pero hay un tercer elemento, y yo creo que estamos a las puertas de eso, y es que haya un levantamiento social, ¿sí? Y si vemos al sur, nosotros podemos estar esperando eso. Ya sucedió en Perú, sucedió en Ecuador, sucedió en Chile, en donde hubo un estallido social que, en contra de los partidos políticos tradicionales y de gobierno, por ejemplo, miren Chile tiene una constituyente en donde la mayor cantidad de candidatos son candidatos independientes y están haciendo una nueva constitución. Por supuesto, tuvieron que pasar por los problemas sociales y la violencia social para que se diera la apertura. Ecuador es otro ejemplo. Ecuador cambió presidentes 3-4 veces, hubo violencia social, hubo levantamientos sociales, y después, ¿qué hizo el Tribunal Supremo Electoral? Abrir la participación a todos, y Rafael Correa llega a la presidencia como candidato independiente sin partido político. Entonces, ese es un dato interesante. Sí, bueno, yo creo de que a veces vemos el tema del caos como un elemento político usado por la negativo. Sí, pero no necesariamente es pero negativo. óigame, pues, vemos la violencia social usada como un elemento de presión para llegar al poder. Puede que el presidente actual o cualquier presidente llegue al poder y tenga sus errores, que sea tildado como es el pacto de corruptos, pero yo me pregunto, ¿no? Este famoso tema del pacto de corruptos, que es una narrativa.
Es una narrativa Sí, más, por supuesto. es una narrativa más que una realidad, porque al día de hoy todos estos líderes famosos, formadores de opinión, ¿verdad? Columnistas de centro izquierda, que es Consuelo Porras, ¿dónde están las denuncias? Consuelo Porras, ¿dónde están? Es corrupta, pero ¿dónde están las denuncias? ¿Dónde están las pruebas? Pura narrativa, pura retórica. Sí, Pues pura retórica. Ahí, Entonces, ojo. ¿Ah? Ahí, discúlpeme, pero si usted va a estar poniendo una denuncia contra quien va a ser juez y parte, estamos jodidos también, ¿va? entonces también estamos Pero, fregados. Es el mismo tema bueno, electoral con el ok, Tribunal Supremo perfecto, Electoral. Dejemos al pueblo. Si a vos te incluyen en la lista Engel, oiga, los gringos mínimo, más o menos un expediente, papito, digo, mire, señor Pop se llama el embajador, ¿va? Sí. Pops, no, esos son los de al lado. Va, mire, señor Pop, mire, aquí hay una listita donde dice que la fulana es corrupta y que fulanos otros también son corruptos. ¿Nos podría decir más o menos de qué están haciendo? Como para que tener una idea, vamos. Claro. ¿Va? ¿No sería correcto? Porque, Sí, por supuesto. Porque ellos por la supuesto. acusan y la condenan, vamos. Sí, por supuesto que sí. Cuando hablamos, y estoy de acuerdo con que es una narrativa, por supuesto, me da risa también la narrativa que habla de que la izquierda quería convertir a Guatemala supuestamente en una Venezuela o en una Cuba, y más bien el gobierno actual y la gente que está manejando el gobierno en algunas otras instancias ya convirtió a Guatemala como Cuba y Venezuela, porque ya estamos en la misma lista de violadores de derechos humanos a la población, igual que estos países a los que nos hacían referencia. Entonces, ojo, sí es una narrativa, sin embargo, se refiere a que ciertos grupos, en consonancia, en acuerdo, en pacto, ¿sí?, controlan todas las instancias del Estado. Desde los tiempos remotos de la colonia, los mismos haciendo lo mismo. Sí, ¿verdad? no, pero han habido procesos, a ver, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? 1986, 87, 88, había un presidente democrático y el presidente de la Corte Suprema era don Edmundo Vázquez Martínez. Ahí no había un pacto entre el presidente y la Corte Suprema, por ejemplo. Menos con el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y quién manejaba el Congreso de la República? El presidente del Congreso no era manejado ni estaba en consonancia con la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad, y encima el Ministerio Público. A eso es donde nos referimos, porque había un balance de poderes. Ahora, hoy en día, no hay un balance de poderes, porque todos los grupos, o varios grupos, porque no hay uno solo, que controlan todas las instancias del Estado, están en consonancia, como decimos en buen chapín, para taparse con ahora yo te pregunto, Carlos Cerezo llega al gobierno, ¿qué quiere? ¿Cómo piensa gobernar? ¿Con los amigos o con los enemigos? Depende. ¿Con quién quiere gobernar usted? Con los mejores. Exactamente. Usted quiere Con gobernar, los más aptos. Pero preferiblemente que sean afines. Si usted usted tiene una visión de centro izquierda, ¿qué le parecería más afín? ¿Que en las instancias del Estado sean personas que tengan una visión de Estado como la suya, o que sean la oposición? No, ahí sí yo, en lo personal, no estoy de acuerdo, porque uno tiene que buscar a las mejores personas para los mejores cargos. Vamos a ver. Hablamos de democracia y pensamos en Estados Unidos. Kennedy, el ícono de la democracia. ¿Y quién era su fiscal general? Su hermano. O sea, ponte a pensar que Yamatei ponga a su primo. Se lo hartan. Y Kennedy tenía a su hermano. Los gringos tenían de presidente y su hermano era el fiscal. Sí. Entonces vamos. Entonces, vino Bush, sacó al fiscal general y puso el de él. Vino Clinton, sacó al fiscal general y puso el de él. Vino Obama, sacó al fiscal general y puso al de él. Sí. Y así Trump y así Biden. Pero es que ese no es el problema. Los problemas se han dado cuando ponen a personas que no son correctas, indistintamente que sean de confianza eso sí. Es que ese es el punto, y a eso me refería. Llegamos a la subjetividad, Carlos, a la subjetividad. Yo pienso que es complicado el tema en Guatemala, pero que nada se puede solucionar si el origen, que es la forma de elegir a los que van a hacer las leyes, no cambia. Exacto. Si no hay hice una encuesta, Carlos, en la Sexta Avenida.
pues nadie conoce a nadie. Sí. O sea, la gente no sabe ni quién es su diputado, ni a los Pero ministros. entonces usted se da cuenta que esa prohibición en la ley electoral es a propósito, no es casualidad. No, es a propósito. ¿Ya? Entonces ahí el tema, vamos un poquito más atrás en lo que usted está diciendo, estoy 100% de acuerdo, que es cómo llegan las personas a los cargos públicos. Y quienes llegan, en la forma en la que está la ley, van a seguir llegando los mismos, y entonces vamos a seguir igual. Entonces, ¿cuál era mi planteamiento original?